En la época de San Agustín, alrededor del siglo IV, en la Iglesia ya se hablaba del purgatorio, pero recién el Concilio de León, en el año 1274, adoptó el término purgatorio para denominar el lugar donde se purgan las almas. Al principio no era una doctrina de la Iglesia, pero poco a poco fue creciendo durante la Edad Media hasta que se solidificó como una doctrina oficial. La Iglesia enseñaba que el pecado tenía dos consecuencias, la culpa y el castigo. De la culpa, uno podía hacerse cargo confesándose con un sacerdote, pero luego venía la segunda consecuencia, que era el castigo. La idea era que, cuando uno confesaba sus pecados, el sacerdote le absolvía. Pero esa absolución solo cubría la culpa por los pecados y no el castigo. Por lo tanto, uno todavía tenía que pagar ese castigo. ¿Y ese castigo debía suceder en esta vida o en el purgatorio? Así nació la idea que las oraciones de la Iglesia podían servir para sacar almas del purgatorio. Así es que, en la época de Lutero, la doctrina del purgatorio era aceptada tanto a nivel oficial como popular. León X era el papa de entonces, y este hombre necesitaba dinero para él y para la Iglesia. El Papa León estaba construyendo San Pedro en Roma y necesitaba dinero para financiarlo. Además, por ser terrateniente, enfrentaba guerras en Italia. Por otro lado, toda la jerarquía de la Iglesia debía ser mantenida. Sí, León necesitaba mucho dinero. Y como le sucede a tantos cuando construyen, se volvió creativo. Y recurrió al terrible negocio que nunca debería haber sucedido otra vez en la Iglesia, en el cual el Papa vendía, mediante sobornos, los cargos de obispo, arzobispo o cardenal al mayor postor. Además de esto, el Papa necesitaba más dinero para construir San Pedro. Por esta razón, instituyó la venta de indulgencias. Alberto de Maguncia, el hermano menor del elector de Brandenburgo, era una persona muy importante, quien desde muy temprana edad tenía 3 cargos en la Iglesia, por los cuales había pagado, no vamos a decir sobornado, al papado. Con un adelanto que le diera el Banco Fugger de Augsburgo. A cambio, permitiría la venta de indulgencias en sus territorios. Por lo que tenía esperanzas de, a través de la venta de esta indulgencia, poder mantenerse a flote y salir de sus deudas. Las indulgencias eran plenarias, que eran las mejores clases de indulgencias que se podían obtener, ya que cubrían todo el tiempo que uno tuviera que pasar en el purgatorio. Ahora, si la indulgencia era un papel, ¿qué le daba autoridad para cortar el tiempo de alguien en el purgatorio? Tenemos que retroceder a los siglos XI y XII, cuando la Iglesia desarrolló la idea del tesoro de méritos. Ese tesoro contenía los méritos de Cristo, los méritos de la Virgen María y las buenas obras y méritos extras realizados por los santos. Todo esto era para la salvación. Ahora, de acuerdo a Roma, este tesoro de méritos estaba bajo la autoridad del Papa, quien era el único que poseía las llaves para liberar esos méritos para las personas. Y una de las formas en que lo hacía era a través de las indulgencias. No era un simple perdón de pecados en un papel, sino el perdón real y oficial de la Iglesia del tiempo que uno tenía que pasar en el purgatorio para expiar los pecados que el perdón de Dios no había quitado. La indulgencia, entonces, capacitaría a las personas a escapar de meses, años y eones en el purgatorio si pagaban por ella. Para la persona común, esto era como pagar por el perdón de sus pecados, lo cual no era cierto. La historia sobre quién tenía permiso para vender indulgencias es complicada,
Pero, en definitiva, en el territorio vecino a donde estaba Lutero había alguien que las vendía y que era muy convincente. Se llamaba Juan Tetzel y era un monje dominicano que vendía las indulgencias plenarias. Pero ¿cómo hacía para vender indulgencias? Haciendo promesas. Prometía que comprando una indulgencia, por ejemplo, la abuela de quien uno teme está sufriendo mucho en el purgatorio, va a ser liberada de su sufrimiento. Y uno se acuerda que en vida no trató muy bien a la abuela, por lo que esto le daba la oportunidad de reparar el pasado. Para vender indulgencias, Tetzel armaba todo un espectáculo. Primero, hacía un desfile al que le seguía un show donde presentaba un cofre grande. Y luego decía un discurso. Piensen en sus amigos, en sus seres queridos, en su madre o su padre que están en el purgatorio, en el fuego. Tan pronto como la moneda cae en el cofre, un alma sale volando del purgatorio. Y esto era jugar con las emociones y con la sensibilidad de las personas. Y las personas le creían. Sí, yo quería mucho a mi abuela, así es que voy a hacer lo que pueda por ella. Tetzel era un buen vendedor. Y cuando uno tiene miedo de lo que le va a pasar cuando se muera y quiere tomar precauciones, las indulgencias suenan atractivas. Sin embargo, en su afán por vender, hacía afirmaciones teológicas que estaban totalmente equivocadas, y eso fue lo que Lutero no pudo tolerar. Cuando Tetzel quiso vender sus indulgencias en Wittenberg, Federico el Sabio no se lo permitió, pues tenía su propia colección de antigüedades que constaba de 17,000 piezas de todo tipo. Esencialmente, una antigüedad es una cosa vieja que de alguna forma estaba conectada con la iglesia. Si eran verídicas o no dependía de cuán creyente uno fuera. Por ejemplo, una podía ser un trozo de la mandíbula de Sansón o un retazo de la túnica de María. Vale decir que esto lo estoy inventando, pero se trataba de cosas de ese calibre. Así que, si uno iba a ver esas antigüedades y ofrecía determinadas oraciones delante de ellas, podía obtener perdón. Y se dice que si uno llegaba a ver todas las antigüedades que Federico tenía en una colección, podía ganar casi 2 millones de años fuera del purgatorio, lo cual es bastante extraordinario. Esto también muestra la cantidad de tiempo que supuestamente las personas estaban pasando en el purgatorio, el cual era muy largo. Pero, ¿de dónde salió todo esto? Es que todo formaba parte de un sistema muy elaborado y sumamente complicado que ya estaba bien establecido en la época de Lutero. Tetzel las vendía en Jüterborg, una aldea cercana a Wittenberg, por lo que entre ambas había mucho tráfico. Lutero se dio cuenta de esto porque notó que cada vez eran menos las personas que iban a confesarse, y algunas incluso le mostraban a Lutero las indulgencias que habían comprado y le pedían su opinión. ¿Es cierto que tienen el poder que dicen tener? De hecho, decían que tenían tanto poder como para perdonar hasta quien hubiera deshonrado a la misma Virgen María. Por supuesto que Lutero estaba indignado por ello. Algunos le decían, no necesito la confesión y la absolución porque tengo una indulgencia plenaria que me vendió el arzobispo de Maguncia, el primado de Alemania. Una cosa es comprar una indulgencia para cortarle el tiempo a alguien que está en el purgatorio, y Lutero tenía problemas con eso. Pero alguien tuvo la brillante idea de decir que no había que esperar a estar muerto. Así que quienes podían compraban una indulgencia y tenían así la garantía de la iglesia de que sus pecados, cualesquiera fueran, eran perdonados, y así vivían. Al principio Lutero no conocía todas las maquinaciones políticas, económicas y eclesiásticas que estaban por detrás de la venta de indulgencias, pero sí sabía que esencialmente a su gente les estaban diciendo que tenían que pagar para recibir la misericordia de Dios. Y para él eso estaba mal. Lutero predicó contra las indulgencias, pero también quiso tener un debate sobre ellas. Para ello, hizo lo que todo académico habría hecho. Escribió unas tesis en latín sobre el poder y la eficacia de las indulgencias, 95 proposiciones para debatir, las cuales publicó el 31 de octubre de 1517,
con la esperanza de tener una discusión educada. También envió una copia a Alberto de Maguncia, quien a su vez se la envió al Papa. El pueblo se apropió de una copia y la tradujo del latín al alemán, y muy pronto fueron publicadas en la nueva imprenta de Gutenberg. De pronto, Lutero se había convertido en una celebridad en Alemania. Las 95 tesis comenzaban diciendo: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntanse, en Mateo 4:17, quiso que la vida entera de los creyentes fuera una de arrepentimiento. Esta palabra no puede ser comprendida como refiriéndose al sacramento de la penitencia, según es administrado por el clérigo. La tesis 27 dice: ellos predican solo doctrinas humanas que dicen que tan pronto como la moneda cae en el cofre, un alma sale volando del purgatorio. La tesis 82 dice: si el Papa puede redimir almas del purgatorio para ganar dinero para construir la iglesia, ¿por qué no ha liberado a todas las almas necesitadas en el nombre del amor cristiano? Cuando publica las 95 tesis el 31 de octubre de 1517, Lutero todavía es un buen católico, aun cuando está comenzando a desafiar esas cosas, y todavía es devoto de la Iglesia. Solo quiere obtener respuestas en cuanto a las prácticas correctas, especialmente de Tetzel, quien estaba arruinando lo que la Iglesia había establecido. Lutero no estaba tratando de decir: la justificación es por gracia a través de la fe en Cristo, pues esto todavía no lo sabía. Pero sí sabía que algo estaba muy mal en la Iglesia y que el Papa debía hacer algo al respecto. Para él fue una gran sorpresa darse cuenta que el Papa no estaba dispuesto a hacer algo, sino que también estaba implicado en ello. Pero en 1517 Lutero todavía cree que, una vez que presente los hechos, la Iglesia va a enmendarse. Cuando Lutero llega a Worms el 16 de abril, se encuentra con multitudes que le aclaman, recibiéndole como a un héroe conquistador, como al Hércules alemán que finalmente ha llegado.